episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitada a Natalia Usme desde Colombia. Ella es manager de la unidad de estrategia en LATAM en una multinacional de tecnología. Y bueno, Natalia ha venido colaborando antes con la comunidad. Pueden ver de hecho en nuestro canal de YouTube una charla que facilitó el año pasado. Y ahora último, Natalia ha venido como explorando mucho todo lo que está relacionado a herramientas de inteligencia artificial, que estoy segura que va a ser de mucho interés de toda la comunidad. Así que ella ha ido empezando a ver de qué manera se pueden aplicar estas nuevas prácticas en nuestra, bueno, en realidad estas herramientas en nuestra práctica y cómo vamos a poder cambiar la forma en cómo trabajamos. Así que hoy vamos a hablar sobre este interesante tema en el episodio. Bienvenida, Nat, feliz de que estés aquí, que finalmente hayamos podido definir la grabación. Así que cuéntanos un poquito más sobre ti, de quién eres y qué haces. Así es, muchísimas gracias Alexandra por la invitación, estoy súper contenta porque además como mencionas, ya llevamos cierto tiempo tratando de gestar este episodio y me encanta que sumemos a la conversación de DesignOps desde la óptica de inteligencia artificial y la exploraremos un poquito más a detalle. Bueno, para quienes no me conocen, me presento, Natalia Usme. De hecho, fíjate que yo tengo una historia bien interesante, yo no vengo necesariamente de una formación de diseño. Me encanta contar esta historia porque creo que el diseño es el conjunto de diferentes áreas de conocimiento y de diferentes prácticas. Yo soy antropóloga de negocios, me gradué en una maestría que se llama Análisis Cultural Aplicado en Suecia y en el camino, yo tengo más de 13 años de experiencia, en el camino fue cultivando esa óptica de consultoría. Consultoría inicialmente en diseño organizacional. Trabajé para organizaciones como AB InBev, en donde desarrollé proyectos, lideré equipos para proyectos de 18,000 personas, pero me fui moviendo hacia el mundo de diseño y hoy en día trabajo en una unidad de UX, siendo antropóloga de negocios, trayendo toda esta perspectiva de las humanidades. Y hace aproximadamente 2 años vengo trabajando con inteligencia artificial generativa. Soy autora publicada en lo que refiere a inteligencia artificial con género y soy la pionera del uso de inteligencia artificial para estrategia UX, para diseñar, por ejemplo, usuarios sintéticos, journeys sintéticos y todo lo que refiere a descubrir este nuevo paradigma de en qué se está convirtiendo diseño, qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en cómo está transformándose nuestra práctica. Entonces, esa soy yo, Natalia Usme, y encantada de empezar esta conversación, así que hagámosle, Alexa. Súper, gracias Nat. O sea, qué privilegio tenerte aquí en el episodio con esta experiencia que nos traes. Va a ser como digo, muy valiosa para la comunidad. Así que para empezar a hablar sobre este tema que es tan amplio, es tan potente, hay tantas personas que lo están explorando, cuéntanos esas primeras como justamente exploraciones que tú has tenido y has estado haciendo sobre inteligencia artificial y cómo empieza tu camino por ahí para que tal vez, pero encaminar por ahí el episodio, ¿no? Bueno, es una historia, de hecho, bien interesante. Y yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, y muy seguramente ustedes ya lo han venido explorando, no solamente hablamos de inteligencia artificial generativa, que es el Claude, es el bien conocido ChatGPT, nuestros besties. No, realmente cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de otro tipo de frentes. Hablamos de machine learning, hablamos de entender cuál es la historia, por ejemplo, de inteligencia artificial y cómo podemos nosotros usarla. No es nuevo, en los que venimos de un mundo ingenieril, sabemos que nuestros ingenieros lo vienen utilizando ya de antaño, pero cuando lo hablamos en diseño, yo la primera vez que lo encontré fue de hecho estaba trabajando en un proyecto de inteligencia de negocio, de análisis de mercado, y un socio de la organización en la que trabajo se me acerca, era un stakeholder que estaba en ese proyecto y me dice, oiga Natalia, sé que usted está, su equipo y usted están haciendo una investigación, y me acerqué en ese momento a ChatGPT y hice como un proceso de análisis de los temas que ustedes están cubriendo, porque no le da una mirada. Entonces yo creo que también muchos nos iniciamos en este mundo de inteligencia artificial generativa cuando esos otros nos dan ese parámetro de confianza de decir, oiga, yo ya lo estoy utilizando, yo ya estoy curioseando, y empecé por ahí a ver como esos indicios de cómo podría llegar a aportar, por ejemplo, en momentos de verdad, como lo es el proceso de investigación.
Por supuesto, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa para la investigación, tenemos que tener parámetros claves. No es que yo me siente como diseñadora o como investigadora o como diseñadora de servicios a decir, voy a hacer una investigación y lo único que voy a abrir es ChatGPT. Para nada. Eso es un parámetro, es un punto de partida, es un espacio para rebotar ideas, pero va muchísimo más allá. Y ahí es donde el mundo se me empieza a mí a abrir, Alexa. Porque digo, bueno, realmente la inteligencia artificial funciona con base en datos. Y nosotros desde el mundo de diseño siempre decimos, nos basamos en los datos, nos basamos en el contexto del usuario, el del negocio. Pero ¿qué tipo de datos? ¿Y cómo cambia esa narrativa cuando integramos la inteligencia artificial? A veces nosotros trabajamos con datos quali, con datos cuantitativos, pero cuando tú estás buscando generar un modelo de inteligencia artificial, tienes que parametrizar los datos, las variables de formas diferentes, ¿cierto? Tienes que decidir cuáles son los datos que se van a involucrar en el modelo, en el cerebro de la inteligencia artificial, cuál va a ser ese input. Y cómo ese input se va a utilizar, por ejemplo, para aumentar datos. Hay una técnica que se llama data augmentation, que sirve, por ejemplo, para crear usuarios sintéticos. Entonces tú decides, ¿la vas a utilizar para esa técnica o para qué la vas a utilizar? Como cuál es el valor, cuál es el challenge real que estás resolviendo. Y fíjate que yo ahí no estoy hablando de prompting. Yo no estoy diciendo, ChatGPT, dame usuarios sintéticos. ChatGPT, ayúdame a encontrar el espacio del problema de mi cliente. Todo ese racional, todo ese pensamiento crítico, lo hacemos los humanos. Los diseñadores tenemos un bagaje importante en entender cuál es el espacio del problema. Y si no lo tenemos, debemos tenerlo. Porque ese es el punto de partida. No, o sea, es claro, el punto de partida, incluso eso, o ver también, tener el criterio de definir qué herramientas voy a utilizar para las necesidades que yo tengo, porque como tú dices, no todo lo voy a resolver con un chat GPT. Hay incluso varios plataformas de chats, por así decirlo, como en bruto, que te van a ayudar más a una investigación o te van a ayudar más a, no sé, la parte analítica. Entonces ahí toca ya empezar a definir para qué usas qué, y hacer óptimos tus recursos, ¿no? Entonces, como tú dices, hay una parte como de base que es importante tenerla, entenderla y también estar al día de todas las novedades y todos los lanzamientos que van habiendo, que es súper loco. Porque es muy, muy rápido, es muy, muy difícil, creo que, estar al día con esto, ¿no? Y digamos, ya hablando como esta parte básica, y ya entrando más a lo que es diseño, ¿qué ventajas has visto que podríamos sacarle el provecho en ya nuestros procesos de trabajo? Y como te digo, ya ahí creo que podríamos ir construyendo más sobre realmente el episodio de hoy, ¿no? Claro, fíjate que para poder construir sobre ese es el segundo elemento que traes a la conversación, es importante pensar cómo nosotros como diseñadores estamos definiendo inteligencia artificial. De nuevo, yo soy fiel creyente que no es una herramienta y sé que me van a decir, pero sí es una herramienta, pero sí es un espacio, es que no es una conciencia. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, sí está generando a partir de ideas que le da el humano, a partir de nociones, pero sí está abriendo un espacio de ideación. Entonces, si yo como diseñador veo la inteligencia artificial como esa conciencia extendida o aumentada de mi conocimiento y de mi criterio, la dejo de ver de forma táctica. Y no me siento, y ahí voy a responder tu pregunta o tu premisa, yo no me siento pensando es que abrí Figma Make, es que abrí ChatGPT, es que abrí Notebook ML, y ya esta fue la herramientica que logré abrir de la misma manera en que abría Figma hace 5 años. No es así. Entonces, cuando salimos de esa narrativa y nos permitimos ver de una manera un poco más experimental lo que significa inteligencia artificial para nosotros, entonces empezamos a decir, para la operación de diseño, ¿qué necesidades tengo? ¿Cierto? Yo tengo un ciclo de vida del colaborador que empieza por hiring, que empieza por bench, que empieza por el proceso o plan de crecimiento. Entonces, si nosotros miramos el proceso de diseño, ¿cierto? Tenemos casi que dos capas.
La capa en donde desplegamos en mi caso o en mi contexto, desplegamos procesos de consultoría y hacemos diseño para nuestros clientes y entregamos diseño para nuestros clientes, pero luego nosotros hacemos también diseño para nuestros colaboradores, para nuestros otros diseñadores, el employee experience. Entonces tenemos hiring, tenemos growth, tenemos, bueno, las diferentes capas de la experiencia del diseñador. Entonces, si es una conciencia aumentada, ¿cómo empiezo yo a pensar en hiring? Más allá de la automatización es la generación de valor. Tengo, a manera de ejemplo, tengo 40, 50, 100 hojas de vida que me entran cada 2 meses porque estamos haciendo un proceso activo de staffing, de contratación. Entonces, ¿cómo empiezo yo, por ejemplo, a utilizar la inteligencia artificial allí para parametrizarla y que entienda cuáles son los candidatos que intencionalmente pueden llegar a servir para ese pipeline? ¿Cierto? ¿Cuál es el threshold que yo voy a identificar para decir un service designer tiene que tener estas habilidades? Un researcher, estas habilidades. Y en lugar de tener una dependencia organizacional de otras áreas que normalmente no conocen diseño o piensan que el diseño es diseño de pronto de pantallas o diseño gráfico, no tengo esa dependencia, sino que mi misma área, mi misma unidad se está encargando de generar esa inteligencia. Y a fin de año, lo que yo tengo en ese momento de la cadena de valor de la experiencia son datos, ¿cierto? No solamente cuántas hojas de vida entraron, para poner un ejemplo muy específico, sino de cuántas fueron realmente viables para el negocio que yo tengo. De esas, cuáles fueron las skills que empezaron a entrar a mi organización, no solamente de UX, porque normalmente un profesional tiene otro tipo de experiencias, entonces voy viendo cuáles son las nuevas habilidades que se van sumando, cómo se está transformando mi práctica. Y ahí lo que tú tienes es un modelo de inteligencia de negocio que se apalancó con la inteligencia artificial 100%, pero lo que hizo fue aumentar el conocimiento que tiene hiring de cómo está funcionando ese motor de entrada a la organización. Y así podríamos poner cualquier otro tipo de ejemplo en cada uno de los momentos de experiencia de nuestros colaboradores. Entonces, fíjate cómo ahí vamos viendo que sí aumenta, pero no es que sea una herramienta, es que está ligada al pensamiento crítico y al valor que yo tenga dentro de esas directrices de operación de diseño. De acuerdo, porque si yo no tengo el criterio para utilizar correctamente esas herramientas o como sea que le llamemos, creo que no vamos a poder ser capaces de sacarle el jugo, por así decirlo, y de verdad sacar todo el potencial que tienen las herramientas, ¿no? Y digamos ya, o sea, entrando como ya a casos como más específicos, ¿de qué manera has visto que podríamos utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, explotar mejor la data que utilizamos en diferentes etapas? Y no sé si quieres utilizar como alguna de las etapas del employee experience de un colaborador, de un diseñador, para ejemplo, ahí tú nos dirás de qué manera quieres desarrollar como esta idea de explotación de data y cómo nos ayuda la IA en esto, ¿no? Pues en el ciclo de vida, otro ejemplo que se me ocurre es el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores. Normalmente, cuando uno tiene una operación de diseño que está en un nivel por lo menos intermedio de madurez, ya tiene una parametrización de cómo quiere que crezcan sus talentos. Normalmente las organizaciones tienen niveles, ¿cierto? Y no estoy hablando solamente del seniority, sino de otras capacidades que tiene que desarrollar el diseñador, de liderazgo, de madurez ejecutiva, de inclusive si están organizaciones grandes, poder explorar alianzas con otras áreas y empezar a hacer ese puente entre el área de diseño y otras unidades de negocio. El caso es que las organizaciones normalmente tienen parametrizado ese camino de crecimiento. ¿Qué pasa si nosotros le integramos inteligencia artificial cada año? O por lo menos eso ocurre en el contexto en el que yo trabajo. Yo fui la líder de la operación de crecimiento y desarrollo para los talentos cuando éramos una unidad de 60 personas, hoy en día somos aproximadamente 100. Y en ese momento el reto era grande porque no teníamos una estructura de crecimiento. ¿Cuáles son los rituales que debemos nosotros tener? ¿Cómo vamos a medir el crecimiento de nuestros talentos? ¿Qué va a hacer cada uno de los managers que está a cargo de un pool de talento? Eran preguntas grandes, a pesar de que trabajo en una organización que es bastante amplia, que tiene 56,000 colaboradores, todavía no encontrábamos la manera de hacerlo para diseñadores. Entonces,
empezamos a crear una serie de rituales y de capacidades para los managers en donde decíamos, utilicemos por ejemplo el modelo de OKRs. Cada año nosotros nos sentamos a partir de esa parametrización a decir los OKRs no solamente son organizacionales, sino que se pueden adaptar para que cada uno de nuestros talentos defina qué habilidades, qué sueños tiene inclusive para seguir creciendo en la organización, y nosotros hacemos una trazabilidad cada 3, 6, 9 meses y al final logramos ver esa fotografía completa de cómo el diseñador labró su camino de crecimiento y qué apoyo puede llegar a necesitar y cómo se va a transformar del año 1 al año 2. Eso es lo que pasa desde hace aproximadamente 4 años en la organización en la que estoy, en el equipo de diseño. Ahora, ¿qué pasa? Si pasa hace 4 años, esto quiere decir que nosotros tenemos datos, ¿cierto? Que son el espíritu y son la conciencia real de una inteligencia artificial. A manera gerencial, incluso de manera directiva, qué interesante es crear un análisis, no solamente sobre las habilidades que los colaboradores han decidido tomar como punto de partida para su crecimiento y decir, el nivel 1, estas son las habilidades que más le importan y estas fueron las que realmente se implementaron en su crecimiento, nivel 2, 3. Claro, eso se puede hacer desde lo que ya pasó en el histórico de 4 años. Pero la inteligencia artificial tiene una capacidad prospectiva gigante. Y uno podría, por ejemplo, tomar todas esas habilidades que los mismos talentos están diciendo que necesitan y prospectar posibles futuros. ¿Hacia dónde se mueve mi organización, mi unidad? ¿Qué nuevas habilidades están naciendo? ¿Cuáles se están dejando atrás? Inclusive uno podría triangular qué es lo que está pasando en el mercado, cómo se está transformando diseño y cómo se está transformando diseño dentro de este contexto que es mi organización y mi unidad. Y ahí va viendo unos resultados e inclusive lo puede tomar para hacer planeaciones estratégicas, para tomar decisiones de cómo transformo inclusive mi unidad, cómo empiezo a pensar en diferentes áreas, cómo innovo. Entonces, es justo, yo creo que independientemente de la herramienta, independientemente de los datos, porque los datos existen, es tener una cabeza en donde los diseñadores que están montando la operación de diseño, que están pensando en la visión de una organización, piensen qué es lo que yo quiero saber y entender, por lo menos desde la óptica de DesignOps, de mi unidad y de mis capacidades, qué quiero prospectar, qué pasó en el pasado, qué quiero transformar. Y esto la inteligencia artificial, por supuesto, no lo puede dar. Ya de cara a la operación de consultoría, que digamos que me muevo en esos dos mundos, los dos son gigantes. Alexandra, te contaba que hace 2 años vengo desarrollando modelos de usuarios sintéticos. Cuando ustedes toman los datos, como consultores, nosotros siempre vamos a tener datos de nuestros clientes y de las industrias en las que ellos están. Los clientes tienen, aunque sea X cantidad de entrevistas, X cantidad de journeys, algo hay. Por más de que sea pequeño o todavía no se haya desarrollado del todo, siempre hay datos. Entonces uno puede tomar esos datos y empezar a generar repositorios de datos para modelos de sintéticos, de usuarios sintéticos, de journey sintéticos. Y lo que te decía, no tiene nada que ver con las herramientas, es qué tipo de usuario quiero crear con base en los datos que yo ya tengo, cómo utilizo modelos, por ejemplo, de aumento de datos, que significa como voy a reducirlo en como clonar los datos naturales que yo tengo y darles vida a esos datos. Y ahí está como en la intersección entre un usuario sintético y un gemelo digital, están como cruzándose las líneas y a partir de ello, de que yo los cree, cómo empiezo a hablar con ellos cuando yo les inyecto inteligencia artificial generativa. Entonces fíjate que acá yo no estoy hablando de que les recomiendo de nuevo Grok o Claude, lo que yo estoy hablando es un pensamiento de lógica, un paso a paso. Y si alguien tiene un pensamiento lógico, un pensamiento sistémico, es un diseñador. Sí, y creo que, o sea, rescato bastante lo que comentas de qué importante desde nuestro lado es hacer las preguntas correctas o validar
correctamente lo que quieres resolver, porque si no te vas a quedar simplemente en lo básico de, bueno, voy a usar mi Copilot para que me resuma la reunión y nada más, y cuando en realidad, imagínate la cantidad de grabaciones y de reuniones que tiene todo Copilot en una organización que tiene, bueno, Microsoft en este caso, y que puede conectar archivos, reuniones, mails, o sea, hay mucho potencial, y por lanzar como también un ejemplo súper básico de un uso de un día a día, ¿no? Pero es importante como el no quedarnos solamente en lo básico y de entender qué es lo que yo quiero resolver con los retos que yo tengo hoy en día en relación al journey del diseñador, o inclusive los diseñadores resolver a los clientes a los que ellos están atendiendo, para usar estratégicamente la inteligencia artificial y poder obtener resultados y generar impacto en lo que yo estoy haciendo, y una vez más no quedarme en lo básico. Y ahí, o sea, también haciendo esa reflexión, porque nos has compartido como varios casos que se escuchan súper bien, que creo que tienen mucho potencial, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Qué riesgos has visto que hay en el uso de esta inteligencia artificial? Si es que ya has visto como algunos casos de no éxito de este mismo uso, y cómo lo has visto ya en tu experiencia. Dos riesgos. El primero somos nosotros, los humanos, porque nosotros los humanos tenemos, y tú lo lees en el cotidiano, Alexandra, en LinkedIn, todo el mundo en diseño, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, leemos inclusive a grandes referentes del mundo de diseño diciendo, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Hoy testé la inteligencia artificial y vi todas las fallas que podía tener con X prueba. Nuestra labor, tristemente y de manera picante, lo digo acá, está convirtiéndose en probar que nosotros somos mejores que la inteligencia artificial, y en general casi que está ese contraste muy limitante entre o somos nosotros los humanos o es la inteligencia artificial, pero no podemos juntos. Eso es un pensamiento extremadamente limitante. Es hasta hace como unos 4 meses, 5 meses, que he estado viendo que ya existen referentes en Latinoamérica que están diciendo, oiga, sí podemos utilizar inteligencia artificial. Por ahí alguien que conocemos está hablando de diseño de design systems con inteligencia artificial. Entonces, cuando empieza a hablar 1, 2, 3 personas, entonces ahí sí empezamos a creer, y entonces ya no empezamos a hacer como tantos testeos para demostrar lo grandioso que es el ser humano y el diseñador. Esa es una problemática del ego mismo del diseñador, porque nosotros no tenemos que demostrar absolutamente nada. Y el riesgo más grande es eso, que queremos hacer caer a ese otro que es extraño y con el que estamos empezando a familiarizarnos. Cuando no pensamos así, cuando tenemos de pronto una mentalidad de exploración, una mentalidad un poco más abierta a jugar, a experimentar, a decir qué es lo que me está generando realmente la inteligencia artificial, qué es lo que estoy haciendo yo para que me dé los mejores resultados, alcanzamos a minimizar esos riesgos porque no estamos cayendo en el sesgo de querer confirmar que ese otro esté mal. Entonces, ¿a qué me refiero? Si usted empieza un proyecto de inteligencia artificial con buenos datos, usted ha limpiado los datos, usted entiende cuál es el objetivo del uso de esos datos, cuál es el objetivo de negocio, cuál es el outcome cuáles son los outcomes que nosotros queremos lograr, usted está haciendo todo bien, está minimizando todo tipo de riesgo. Porque cuando ya tiene toda esa base de diseño y de pensamiento de negocio, y usted habla de esos datos, de nuevo, que limpió, que revisó si tenían o no tenían sesgos, y empezó a establecer una serie de pasos para que esos datos se convirtieran en algo más con la inteligencia artificial, en inteligencia de negocio, entonces usted los riesgos iniciales de su propia humanidad y de su propio proceder y buenas prácticas de diseño los está mitigando. Por supuesto, los datos son datos y siempre van a estar manipulados por seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos siempre van a tener algún tipo de sesgo, lo queramos o no, son inherentes al proceso. Lo importante es que nosotros tengamos claro cuáles son esos sesgos, por qué se decidieron dejar esos sesgos, por qué se decidieron eliminar algunas otras variables que estaban representando sesgos. Ahí ya minimizo otro riesgo que tiene que ver mucho con la parte técnica y de despliegue. Y ya de cara a lo que me arroje la inteligencia artificial, de nuevo el riesgo es el humano, porque
parecería que la inteligencia artificial generativa nos quitara criterio. Como bota todos estos textos, como bota todas estas respuestas, estas grandes imágenes, estas grandes afirmaciones, el humano decide que como se ve que parece que es todo cierto, pues entonces yo lo voy a utilizar así como está. Y mentiras que no, ahí es donde entra Human on the Loop. Ahí entra el diseñador y dice, ¿qué es lo que me está entregando? ¿Cuál era la base de datos inicial que yo tenía? ¿En qué se convirtió? Y cómo esto aporta a la visión, al reto, al espacio de problema que yo tenía. Entonces, fíjate que en todo el ciclo de vida del uso de la inteligencia artificial, el riesgo está en que nos quedemos cruzados de mano o en que digamos, es que yo soy mejor que, nosotros no somos mejor que nada ni tenemos que argumentar nada sobre nuestro propio pensar como diseñadores, es cómo trabajamos en conjunto, cómo aumentamos nuestras capacidades. Ya, pues por supuesto hay otras historias en la industria en donde hemos visto que grandes organizaciones han cometido errores con inteligencia artificial precisamente por los riesgos mencionados. Amazon, Amazon utilizó en su ciclo de vida del colaborador una solución de inteligencia artificial para filtrar hojas de vida. Y como históricamente Amazon había tenido más colaboradores hombres, tuvo unos sesgos, el mismo modelo increíbles para con las mujeres e incluso para con otras etnias que no fueran los hombres blancos que históricamente, por X o Y motivo, Amazon acostumbra a contratar. Google también. Vimos una empresa consultora el año pasado que estaba entregando un informe de consultoría que estaba hecho con inteligencia artificial generativa y a ninguno de los consultores de esta gran consultora se le ocurrió revisarlo. Tenía citaciones que no existían, tenía aseveraciones que realmente no eran completamente alucinaciones. Entonces, el riesgo somos nosotros y cómo estamos utilizando la tecnología emergente. Sí, hay que tener cuidado que si bien se supone que es inteligente, hay mucho criterio de nosotros de utilizar porque no es la verdad absoluta. Por otro lado, y volviendo a la conversación, allá la aplicación de inteligencia artificial en DesignOps, ¿cómo ves ya la apertura de nosotros como DesignOps para empezar a usar este tipo de tecnologías? E incluso cómo tú ves que esta tecnología va a impactar en el futuro de la práctica y de todo lo que deberíamos nosotros estar preparándonos para lo que se viene. Pues es que yo creo que para darte, no te podría dar una respuesta definitiva porque depende mucho de los contextos organizacionales. En el contexto organizacional en el que estoy, hicimos, y creo que esa sería mi recomendación, hagan todos ustedes un proceso de análisis sobre el nivel de adopción de inteligencia artificial en el mundo de diseño. De nuevo, no es que qué tanto usas Figma Make, qué tanto usas ChatGPT, nada de eso. Tienen que ver qué tanto conoces de Machine Learning, qué tanto conoces de Deep Learning, qué tanto conoces de inteligencia artificial generativa, dónde lo estás utilizando en el ciclo de vida de diseño, en el ciclo de vida de desarrollo de software, en qué momentos estás encontrando valor y por qué. Nosotros hicimos un análisis muy alineado con lo que te acabo de decir, con esas preguntas que realmente importan para entender en el ciclo de vida de desarrollo en qué momentos, si era en discovery, si era en prototipado, si era en procesos de iteración que lo estaban utilizando y qué estaban utilizando, cuáles eran los mayores stoppers que tenía en la organización nuestros colaboradores a la hora de pensar en utilizar inteligencia artificial. ¿A qué voy, Alexandra? A que para responder en cómo veo yo el ecosistema de uso de inteligencia artificial en diseño, es de nuevo, depende de un contexto. En la revisión y el análisis que nosotros hicimos, Latinoamérica era la geografía en ese momento que era más incipiente en el uso de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial que te estoy hablando. Cualquiera utiliza un prompt, pero de la que te estoy hablando, de la de datos, de la que sabe de diferentes verticales, etc. Entonces estaba muy incipiente. Y una de las razones era porque, nosotros trabajamos con muchos clientes de diferentes industrias y cada uno de ellos tiene regulaciones. Entonces el diseñador no trabaja de manera aislada y eso lo sabemos, no somos islas. Y cuando no somos islas tenemos dependencias del ecosistema y mi adopción va a estar ligada a esa dependencia del ecosistema. Entonces tengo este freno,
de que estoy en la industria X y esa industria tiene unas regulaciones gigantes, entonces no puedo utilizarla de la manera en que quisiera. O no tengo casos de uso, no tengo casos de éxito de mis compañeros, de mis directores, de otros estudios de diseño en la organización, y eso también me frena porque existe un desconocimiento y de pronto un nivel de desconfianza porque no lo estoy viendo en otros. Recordemos que las grandes gestiones de cambio implican que yo pueda ver en ese espejo del cambio cuál es la buena práctica para que yo pueda absorberla. Entonces esos fueron como los elementos que encontramos de nuevo dentro de mi contexto. Ya a nivel externo, te decía, veo un cambio inicial en Latinoamérica, veo referentes que ya están hablando de inteligencia artificial, y cuando te hablo de referentes te puedo hablar de Joan Villalba, te puedo hablar incluso de Adrián Solca, y cuando esas voces que llevan mucho tiempo en diseño, a quienes decidimos creerles, porque ratifican aquello que creemos que es el diseño, hablan, entonces ahí sí escuchamos. Y me alegra mucho, porque si eso es lo que necesitamos, ver esos referentes para empezar a abrirnos, pues está bien. Quien pueda romper ese molde del diseñador que piensa que la inteligencia artificial no sirve o que lo va a reemplazar y qué miedo, pues entre más seamos mejores. De todas maneras, todavía existen narrativas en el entorno de diseño. Recuerdo leer constantemente a Erika, estoy hablando a nivel internacional, en donde ella es una fiel convencida de que los usuarios sintéticos no sirven. Entonces, pues depende a quién le preguntes. Sí, es verdad. Y ya como para ir terminando el episodio y pensando en las personas que nos están escuchando, ¿cuáles crees que deberían ser esos como primeros pasos para adoptar la inteligencia artificial en nuestro día a día, ya sea desde la perspectiva de un diseñador o inclusive ya desde nuestra práctica desde DesignOps, que es ya más la parte de operación, de soporte al equipo de diseño? ¿Cuál es, por dónde deberíamos empezar, ¿no? Si, sobre todo si es que todavía cuando este episodio salga hay personas que todavía no están utilizando inteligencia artificial, lo cual, como tú dices, sí, la mayoría deben estar en el nivel de solo prompting. Hay otro nivel que no ha sido muy explorado, pero ¿qué es lo que deberían hacer como para llegar a ese, más bien a ese siguiente nivel? Yo creo que justo lo que tú acabas de mencionar, es primero identificar cuál es el nivel de madurez del entorno en el que yo estoy. Si el primer nivel, el básico, es prompting, el segundo, dentro de mi contexto, ¿cuál sería? Por ejemplo, estoy segura, todas las unidades de diseño tienen datos sobre su operación. Algún tipo de dato, de pronto no son los más robustos, pero tienen algún tipo de dato. ¿Cuántas personas tenemos en diseño? ¿Cuántos son UXers? ¿Cuántos son researchers? Etcétera. Empezar con lo más fundamental. Si fuera desde un corte de Design Ops, entonces, si yo tengo datos, ¿qué puedo hacer para utilizar esos datos y empezar a experimentar con inyectar esos datos o conjugar esos datos con inteligencia artificial generativa? Y para poder hacer eso, tengo que sentarme con mi equipo y hacer algo que sabemos hacer todos desde diseño: pensar en el espacio de problema que quiero resolver. Hay un problema y veo que ese problema puede agregar valor a la inteligencia artificial porque me he sentado de manera juiciosa a definir ese valor. Perfecto, entonces tengo el problema, tengo los datos que son el input y tengo la inyección de inteligencia artificial y empiezo a hacer experimentos muy iniciales. Ese sería, digamos que un buen camino en lo que tiene que ver con la operación de diseño. Si fuera para un proceso consultivo, si fuera porque quiero empezar a utilizar inteligencia artificial en mis proyectos, yo la recomendación la devolvería a lo que hablábamos contigo al inicio de esta charla, Alexandra. Oiga, me siento y digo, ¿qué es lo que es inteligencia artificial para mí? Como si hiciera un ejercicio de ideación que hacemos con nuestros clientes y empezamos a desglosar por qué creo que la inteligencia artificial es una herramienta. Si no fuera una herramienta, entonces, ¿cómo la definiría? Si pudiera definirla de 5 maneras posibles, de 5 diferentes formas, ¿cómo la definiría? Si fuera un ser humano la inteligencia artificial, ¿qué características tendría? Ustedes saben a qué voy, ¿cierto? A empezar a abrir ese campo de pensamiento y trabajar con esos jugos creativos que tenemos desde diseño y darme la oportunidad de entender qué es lo que este otro significa para mí, que de hecho es muy antropológico, ¿no? Pensar en esa alteridad
y cómo la moldeo a lo que yo necesito en mi camino de carrera. De nuevo, sin pensar en las herramientas, no piensen por favor en Figma, Make, ChatGPT, Claude, eso va a estar. Y como decía Alexandra, mañana yo me levanto y existen otras 10 y otras 100 y otras 200 y otras 300. Pensar en herramientas es ilógico. Pensar en el pensamiento crítico que yo necesito, en cómo quiero ver mi carrera en 10 años con tecnologías emergentes, yo creo que es el punto de partida. De acuerdo, y creo que para terminar literal ya con esta última pregunta, está muy relacionado a lo que te acabo de preguntar, o cómo iba la conversación, pero es ya más enfocada totalmente en los design ops, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar esos retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Yo creo que el primero, y este no es nuevo, y sé que me van a decir, ay Natalia, pero eso ya lo usamos. Lo reto a que vuelva a utilizarlo, a que lo saque de ese cajón. El pensamiento crítico, porque es que sí se pierde. Cuando vemos resultados de inteligencia artificial, parece que nos vendaran los ojos a todos y todos decidimos creer. No, y por eso es que las cosas salen mal. Quitémonos la venda, que nos ponemos en el momento en el que entramos en esa interacción. Nos quitamos la venda y entonces empieza mi pensamiento crítico. Skill número 1. Skill número 2, el pensamiento lógico y pensamiento algorítmico. Normalmente nosotros hablamos de design thinking y el otro día hablaba con un compañero y me decía, nosotros no necesitamos design thinking, sino AI thinking. Y el AI thinking funciona desde la gobernanza de datos, el modelado de datos, eh, empezar a aprender técnicas como las que he mencionado, como data augmentation, empezar a hablar de diseño cuántico, y allí las cosas van cambiando. Nosotros tenemos esta gran belleza del doble diamante, un doble diamante que normalmente en procesos de implementación, inclusive en Design Ops, tiende a ser muy demorado para un negocio. Demorado para un negocio puede ser un mes, 2 meses, que para diseño no es tan demorado, pero con inteligencia artificial, ¿cómo cambia ese doble diamante? Si yo tengo toda la operación montada con inteligencia artificial, desde hiring hasta el proceso de buscar hacer un offboarding positivo para una persona que ya no va a trabajar en la organización, estoy teniendo de nuevo esta inteligencia, este modelado de datos de inicio a fin. Eso implica que yo piense de formas diferentes de cómo utilizar esos datos, de que piense en que la unidad de diseño, de operación de diseño, tiene que tener un centro de excelencia de datos, por ejemplo. Entonces empezar a ver también la transformación como skill, cómo pienso en esos posibles futuros de mi organización. Y la ciencia de datos, yo creo que en un futuro cercano vamos a ver que las unidades de diseño van a tener o personas que sepan de ciencia de datos o mutaciones en donde el diseñador no va a pensar en design systems únicamente, sino en los datos que parametrizan un design system con inteligencia artificial, que parametrizan unos usuarios sintéticos. Entonces el UXer va a tener otro tipo de orientación. Y eso aplica para Design Ops. Sí, ahí nos vamos dando cuenta de cómo va evolucionando y mutando el perfil, en este caso, claro, de los diseñadores o los de design ops, porque las necesidades son otras, las tecnologías son otras y hay que ver de qué manera incorporamos en la experiencia que tenemos, que traemos y cómo nos vamos adaptando en el camino. Así que bueno, Nat, gracias por esta conversación muy interesante. De hecho, bueno, sé que vienes compartiendo bastante, por ahí tienes un curso también, si es que quieres contar un poco sobre el curso que tienes y no sé cuándo se va a abrir una siguiente edición, si quieres compártelo y ya lo agrego también en la descripción del episodio. Claro que sí, Alexandra. Bueno, muchísimas gracias por abrir ese espacio. De hecho, sí, tenemos un campamento de 2 semanas en donde hacemos todo este proceso de introducción a la inteligencia artificial con pensamiento crítico para diseñadores. Nos volvemos a enseñar modelos agénticos, cómo crear agentes, cómo empezar a pensar en los flujos, en la estrategia de los agentes, journeys sintéticos también, usuarios sintéticos. Inclusive hablamos de diseño conversacional con inteligencia artificial generativa y todo es muy aplicado porque utilizamos casos de estudio
y tenemos estudiantes de diversas partes del mundo, lo que hace más rica la conversación. Entonces el campamento es de 2 semanas y de hecho empezamos una nueva edición el 2 de febrero, ya casi en menos de un mes. Así que están las inscripciones ahí abiertas, Alexandra. No, gracias Nat, de verdad, por todo lo compartido. Ahí, como digo, estoy segura que seguirás compartiendo todo tu conocimiento y experiencia que en el camino vas adquiriendo, porque como dije, eso es muy rápido, avanza muy rápido y tenemos que mantenernos al día. Así que gracias Nat, y espero seguir teniéndote cerca por aquí, por la comunidad. Bueno, a ti muchísimas gracias por el espacio para que pudiéramos charlar sobre Design Ops, inteligencia artificial. Me encanta todo el trabajo que hace el colectivo de Design Ops en Latinoamérica y sigamos sumando a la conversación. Muchísimas gracias. Lo logramos, Alexandra. Sí, sí, totalmente. Y gracias también a los que nos han escuchado hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos en unas cuantas semanas. Adiós.